Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro quinto Ágora de esta segunda temporada, en el que, como siempre, les ofreceremos entrevistas de actualidad, reportajes y todo lo que nos tienen que ofrecer nuestros invitados en cada programa. Como siempre, antes de comenzar, les dejamos con un sumario en el que les contamos todo lo que vamos a tratar hoy. En nuestra entrevista principal estaremos con Cecilio Amores para hablar con él de su primer libro, Me he dejado la libreta en un banco del parque. En el apartado de servicios municipales acompañamos a la policía local en una patrulla rutinaria. Les presentamos también el libro que ha preparado el Colegio Divina Pastora para el concurso Colegio Eficiente. En el reportaje de la semana nos acercamos al patio de la Universidad Popular, donde la Asociación Cultural El Zaque ha instalado un puesto de libros libres. Teodoro Sánchez Migallón y Francisco Contreras nos cuentan en qué consiste esta iniciativa. Y para despedirnos les dejamos con el tráiler recién estrenado de la obra Edén. Y después de repasar todo lo que vamos a tratar hoy en Ágora, damos comienzo a nuestro programa. Me he dejado la libreta en un banco del parque. Ese es el título que recibe el libro del que vamos a hablar hoy, y lo vamos a hacer con su autor, con Cecilio Amores, que lo tenemos como invitado en nuestro Ágora, y lo primero que vamos a hacer es saludarle porque queremos hablar de muchas cosas con él. Queremos hablar, por supuesto, de su libro y también de la vinculación que tiene Cecilio, que lo conocerán, por supuesto, con Manzanares y con la cultura. Cecilio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por llamarme. Bueno, vamos a hablar un poco de ti, porque sabemos que, aunque no eres de Manzanares, no eres natural de Manzanares, pues prácticamente te podemos considerar vecino nuestro. Te criaste, naciste en Tarragona, te criaste en Madrid, pero has pasado, pues podríamos decir, casi 30 años media vida en nuestra localidad, siempre además muy vinculado a la cultura. Actualmente estás residiendo en Toledo. No sé si echas de menos Manzanares. ¿Cómo te sientes de estar hoy aquí? Muchísimo. Bueno, me siento muy bien y agradezco muchísimo vuestra invitación, desde luego. Y bueno, yo a Manzanares le debo muchísimo, mucho de lo que hay en el libro, mucho de lo que no hay en el libro. Y bueno, pues tengo dos hijos que son de aquí. Gran parte de mi vida en Manzanares ha estado relacionada con Lazarillo, y a Lazarillo y a todos sus componentes, desde el primero hasta el último, le debo muchísimo. Y al pueblo, pues mucho más. Quiero decir, ha sido una etapa de mi vida bastante feliz y bastante agradable, ¿no? Ahora estoy, por circunstancias laborales, fuera, pero desde luego echo muchísimo de menos el estar aquí, la convivencia de aquí. Te acabo de preguntar por tu abuelo, por tus padres, bueno, pues porque me une muchísimo a esta localidad, mucho. Ahora vengo por cuestiones laborales, vengo a veces aquí a trabajar, y desde luego cuando vengo me remueve, ¿no? Porque es verdad que echas de menos un sitio donde has pasado tanto tiempo. Bueno, ese cariño que es mutuo también. Prueba de ello es que fuiste pregonero también, sí, de la feria de nuestra localidad. Cierto. Y bueno, vamos a hablar de este libro que, como decimos, es tu primer libro. Lo tenemos aquí, y por supuesto hay que invitar a todo el mundo a que se pase por estas páginas. Hablabas de tu vinculación con Lazarillo, bueno, pues de todo lo que le debes y todo lo que te debe también Lazarillo a ti. ¿Cuánto de Lazarillo hay en este libro? Muchísimo, todo. Mucho. El libro se lo dedico a mis hijos porque no hay otra, quiero decir, no existe otra posibilidad, ¿no? El libro está para ellos, escrito para ellos, porque son los que me dan fuerza día a día en todos los sentidos, ¿no? Pero hay mucho de Lazarillo en ese libro. Cuando yo comienzo yo escribo de siempre, pero es una escritura que se queda en el cajón y ahí está, ¿no? Y eso a veces es una trampa, porque dices, bueno, algún día, pero eso no pasa nunca, ¿no?
Lazarillo me dio la posibilidad y la oportunidad no solamente de estrenar obras que yo había escrito de teatro, sino a la vez de estrenar ciertos textos o de plasmar ciertos textos que yo escribía en las presentaciones, en diferentes momentos. Y eso para mí fue muy importante, ¿no? Porque es el gran escaparate, uno de los grandes escaparates de la región, ¿no? No solo obviamente de la localidad y de la provincia, sino de la región. Por tanto, cuando tú escribías el Lazarillo sabías que eso iba a repercutir en muchísimos espacios y en muchísimos entornos. Y en ese caso, pues todo transcurrió paralelo. Es un ejercicio de escritura, a mí me gusta mucho escribir, es una forma bastante divertida de sacar las virtudes y los demonios que uno tiene dentro y bueno, y el libro le debe mucho a Lazarillo, ya te digo, muchísimo. Un gran porcentaje de lo que hay ahí está porque yo empecé a sacar textos con Lazarillo, si no difícilmente hubieran estado. Bueno, uno escribe lo que es, ¿no? Y Lazarillo forma parte de ti, como tú nos has dicho. Me interesa también esto que nos decías de esa escritura que se queda guardada en un cajón, que a veces también es necesario, ¿no? Como herramienta un poco terapéutica, el dejar negro sobre blanco lo que uno tiene dentro, ¿no? Sin duda, sin duda. De hecho, yo que soy maestro lo puedo decir, cada vez se escribe más, aunque suene extraño lo que voy a decir, ¿no? Es una herramienta, como has dicho, terapéutica espectacular y necesaria, ¿no? En contra de lo que muchos puedan pensar, yo creo que ahora mismo la gente joven escribe más de lo que escribíamos nosotros de pequeños, por el propio hecho del móvil, ¿no? Es decir, las redes sociales han hecho que uno escriba más. El que la sintaxis y la ortografía sean regulares no me meto, ¿no? Pero es verdad que uno expresa, sobre todo los chicos, que somos menos dados a esas edades a expresarlo, expresan ciertas cosas, ¿no? Y expresan mucho por escrito con sus propios compañeros, ¿no? O compañeras. Por tanto, se escribe mucho y es muy importante que se escriba mucho, porque cuando uno escribe, la palabra escrita que se queda escrita adquiere un matiz diferente a la palabra hablada, ¿no? Ya lo dice el refrán, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, pero si la dejas escrita no. Y eso es sanador porque, entre otras cosas, yo recomiendo un ejercicio muy importante a todas las personas, ¿no? A vosotros, a todo el mundo, ¿no? Que un lunes cualquiera, por la mañana cuando te levantes, antes de ir a trabajar, escribas un pensamiento que tengas en ese momento en cualquier hoja, en cualquier papel, ¿no? Y lo dejes ahí apartado y lo recuperes a la semana siguiente, ¿no? Y lo leas. En una semana, solo en una semana, te darás cuenta de todo lo que ha pasado por encima de ese pensamiento, ¿no? Es espectacular, ¿no? Eso lo hacíamos mucho en la escuela. Se sigue haciendo en la escuela, se sigue trabajando en ese sentido. Lo que pasa es que es verdad que hay un hándicap importante, que es la inmediatez de las redes sociales y sobre todo lo vertiginoso que está pasando el tiempo últimamente, o por lo menos es lo que nos parece. Quizá a todo el mundo le ha parecido eso. Pero yo recomiendo a todo el mundo que escriba porque primero, romper el vértigo ante un papel en blanco es muy importante. Y porque además la mente cuando escribe no actúa igual que cuando hablas, es diferente, ¿no? Se pone en marcha otros procesos que son también muy importantes, ¿no? Y creo que es fundamental escribir. Dejarlo en un cajón o no, eso ya depende de cada uno, es muy importante y terapéutico sobre todo, ¿no? Y además pierde uno la vergüenza a que le lean, porque el que alguien habla un libro tuyo es como si se estuviera metiendo en tu habitación, ¿no? Porque realmente ahí lo que pones es lo que sientes, ¿no? Pero bueno, perder esa vergüenza, hay dos formas: el teatro, obviamente, y otra es la escritura. Bueno, hablar de esa... Bueno, pues de cómo se ha popularizado también el escribir, ¿no? Esa democratización, podríamos decir, de la escritura, que quizá antes era un poco más cosa de élites culturales, y hay que acercarla también a todo el mundo, ¿no? Tú como maestro imagino que animarás también a eso. Sin duda, yo animo a todo el mundo a que escriba, animo a todo el mundo a que publique lo que escriba. En cualquiera de las redes sociales, no hay que tener miedo, no pasa nada. Los chats, los que escriben los chicos, los adolescentes y los jóvenes, están llenos de sentimiento, están llenas de sensibilidad, y ya digo, quizá la sintaxis y las faltas de ortografía pues sean, que también con el tiempo se van mejorando, obviamente, al escribir.
pero yo animo a todo el mundo a que escriba. Hay que escribir más, hay que escribir, y ahora se hace mucho. Tenemos que perder el miedo. Uno de los miedos que tienen, de entre todos los miedos que tienen las redes sociales, este es uno de los que a mí me da menos miedo, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo la gente escribe mucho. Hola, ¿qué tal estás? Te quiero mucho, ten cuidadito, cuidado con esto, estoy deseando verte. Vaya, que te digan, que te lo escriban, es maravilloso, porque queda escrito, es que no se va. Claro, yo te puedo decir, no lo has dicho, no, sí lo has dicho, aquí lo pone, ¿no? Bueno, pues a mí me parece muy importante. Creo que se escribe mucho, que se debería escribir más. Se deberían utilizar además estas redes sociales para eso precisamente, para escribir, para uno bueno, pues plasmar sus sentimientos sin miedo alguno. Y ya obviamente quien lo haga, quien se atreva a hacerlo de otra forma, pues mejor, ¿no? Este es un ejercicio que yo podría decir que el libro son millones de chats concentrados en unas hojas, ¿no? Es un poco lo que sería, millones de mensajes, ¿no? Un poco concentrados, en principio. Bueno, este libro, que es un libro de relatos, de pequeñas historias, de esos mensajes, esos sentimientos, todo lo que uno lleva adentro. Ahora hablaremos de esas historias, pero me gustaría también preguntarte cómo se siente uno al ver publicado su primer libro, el pasar de esas palabras en el cajón o sobre el escenario a verlas en papel y a disposición de cualquiera. Esa forma también, ¿no?, de desnudarse un poco ante los lectores. Pues pletórico, es decir, a mí soy poco dado a la vergüenza, también he de decirlo. No he tenido nunca miedo a plasmar en un papel lo que siento, ya que los demás lo lean, y lo hago desde el fondo absoluto de mi corazón. Por tanto, todo lo que hay ahí es mi corazón. He de decir que esto nunca hubiera pasado sin un equipo maravilloso de personas que me han ayudado, ¿no? Yo nunca hubiera dado este paso si no hubiera sido por Cecilia, que es mi hija, por Cristina Díaz, que es la ilustradora, que es arquitecto y amigo de Cecilia, y por Maite Lecue, que es aspirante a editora, porque está trabajando, y yo digo que es mi representante literaria, porque es la que se ha encargado absolutamente de todo. Ha hecho un trabajo de autoedición espectacular, las tres, y sin ellas hubiera sido prácticamente imposibles. Fueron ellas las que me animaron de alguna manera a dar este paso, ¿no? Estamos muy contentos los cuatro, y bueno, uno se siente me acuerdo mucho del refrán ese que dice que hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Hombre, que quiere decir, hay que hacer ciertas cosas a las que hay que atreverse, o yo por lo menos lo entiendo así, ¿no? Entonces este es un trabajo, es un ejercicio de escritura, como tú bien has dicho, de varios relatos que, bueno, que pretenden ser el principio de otros textos que yo pueda sacar adelante, ¿no? Y entonces animarme a ello, porque soy bastante vago en ese sentido, escribiendo. Entonces, bueno, me ha animado y eso es muy importante. Y me siento muy feliz, no solo de estar al lado de mi hija haciendo un trabajo de este tipo, sino y del resto del equipo, sino porque es verdad que por primera vez dejas el cajón vacío y lo tienes que volver a llenar, y eso es lo que te anima, ¿no?, a volver a hacerlo, lógicamente. Y muy feliz. Bueno, nos hablas de este equipo que ha hecho posible también este libro, que fueron quienes te animaron a publicarlo. No sé cómo surge ese proyecto inicial, cuál es el germen de este libro. Cecilia escribe muy bien también, y entonces un día hablando con ella en el festival pasado, o en el anterior, no me acuerdo, comentamos, Cristina, su amiga, ya había hecho uno de los carteles del festival hace como 3 años, me parece, y yo sabía que lo hacía muy bien, y sabía porque algunas veces lo hemos comentado, del trabajo que está realizando Maite como editora, empezando a trabajar como editora o trabajando en ese mundo. Lo conocía. Y en una de las veces que quedé con Cecilia, le comenté que había estado con Virginia, que había visto el trabajo que había hecho Virginia Caro bueno, pues con sus dibujos, con una escritora,
y le dije, digo, uy, me encantaría. Entonces fue todo como muy rápido. Dice, Cristina, digo, ¿cómo? Dice, no, Cristina, voy a hablar con Maite. Entonces, a partir de ahí surgió un poco la idea, déjame los relatos. Entonces yo le mandé relatos, los leyeron, le gustaron, porque eso es primordial, que te guste lo que estás haciendo. Y a partir de ahí surgió todo, ¿no? Es Cecilia un poco la precursora de que todo eso salga del cajón, porque sabía de mi pereza por ponerlo en marcha, ¿no? Que era una de las circunstancias que se suelen dar en este tipo de cosas, ¿no? Que te da pereza hacerlo. Y a partir de ahí ha sido todo muy rápido y muy fácil. Ellas han trabajado estupendamente, tanto Cristina como Maite, como Cecilia. Y bueno, ahí estamos estamos pujando fuerte, porque la verdad es que me gusta muchísimo. Ha sido un trabajo, ha sido un tiempo muy feliz. ¿De dónde viene el título de este libro? Me he dejado una libreta en un banco del parque. Vale, trabajando en equipo, porque a mí me gusta mucho trabajar en equipo, estuvimos trabajando mucho sobre la edición, los colores, la forma el mensaje que queríamos hacer, el orden, cuáles eran los textos que íbamos a descartar, obviamente, porque descartamos algunos textos, dónde lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos... Trabajando sobre todo ello, yo les dije que yo en principio no tenía un título en la mente, ¿no? Y Cristina un día dice, pues podríamos llamarlo, me he dejado la libreta en un banco del parque. Y entonces yo me quedé, lo dijo como un poco jugando, ¿no? Estábamos jugando como en una lluvia de ideas, ¿no? Y los otros 3 miembros del equipo nos quedamos anonadados diciendo, es maravilloso ¿no? Es espectacular. Y luego, bueno, ya le puedes buscar muchísimas similitudes con otro tipo de cosas, pero sobre lo que más me importaba del mensaje, del título, era que a mí me parecía que si tú dejas una libreta en un banco del parque y todo el mundo que pasa va apuntando una historieta, pues salen un cúmulo de historietas muy diferentes, que es esto, ¿no? Es decir, un libro de relatos, ¿no? Una cosa que es muy curiosa, que se hacía algunas veces en algunas bibliotecas, que estaba muy bien, que era el ir dejando un libro y que todo el mundo se lo fuera llevando a una casa a otra, y yo me llevo un libro, dejo otro, ¿no? Un préstamo de libros, hay un juego de ese tipo que se hace, pero sobre todo esa sensación de poder dejar a la entrada de cualquier sitio o en un banco del parque un papel en blanco para que todo el mundo vaya escribiendo lo que en ese momento se le venga a la mente, ¿no? Entonces era algo así era lo que iba, ¿no? Y fue un trabajo en equipo, la verdad es que fue un trabajo en equipo del que estamos muy contentos, porque fue un título bastante motivador para todos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de las historias, de lo que vamos a encontrar, lo que pueden encontrar los lectores en este libro, y de qué manera se encajan esas piezas, esas pequeñas historias, esos relatos que están incluidos? Pues son como pequeños, yo les llamo pequeños dardos de sentimiento, ¿no? Es como si tú de repente tuvieras un sitio donde tirar un dardo, tiraras un dardo y dijeras felicidad. Bueno, pues de ahí surge una burbuja, que es ese relato. Si tiras otra vez el dardo y pones envidia, pues surge otro relato. Bueno, los relatos son sobre todo ideas con sentimiento, formas de entender la vida, ¿no? Y de enfrentarse a ellas. Hay relatos en los que yo me veo representado, otros en los que no me veo representado, otros que me encabronan cada vez que los leo porque esa era la función, otros que me enamoran cada vez que los leo porque esa era la función. Hay alguno dedicado, hay otros que están escritos en sitios insospechados, ¿no? Duermes de vez cuando viajo ahora por cuestiones laborales, pues de repente duermes en un hotel que de repente, bueno, pues te trae a la mente ciertas sensaciones y las plasmas en un relato, ¿no? Es un poco eso, es un poco jugar a tener delante una ruleta en la que tú vas tirando el dardo y no sabes lo que va a salir. Puede salir, y claro, cada persona que lea un relato le va a dar una sensación diferente, ¿no? Yo intento plasmar la angustia, pero hay gente que lo leerá y verá desesperación, o verá soledad, o verá intranquilidad, o verá... Entonces, bueno, eso es un poco eso, es un poco jugar
a mover la ruleta e ir tirándolo, ¿no? Es verdad que una de las buenas cosas que tiene un libro de relatos es que no tienes por qué leerlo en orden, puedes abrir el libro un día y leerlo por un sitio. Es bastante asequible en el sentido de que se puede leer en un par de tardes o tres, y eso es bueno, pero sobre todo tiene una particularidad, y es que yo creo que cuando uno lo lee, y alguna gente con la que ya lo ha leído me lo ha comentado, vuelves a ello, ¿no? Es decir, los relatos son... yo siempre digo que las novelas son relatos, pequeños relatos ampliados, ¿no? Estirados, ¿no? Para que duren 300 páginas, ¿no? Y uno se puede o atrever a hacer 300 páginas o hacer muy poquitas y meterlas en poco, ¿no? Pero es un poco esa es la sensación que tienes desde el principio, o que tengo yo como autor, que bien es verdad que el libro cuando ya lo sueltas no es tuyo, pertenece al resto y cada uno tendrá su sensación. Pero la idea primogenia es esta, ¿no? Es soltar en un ámbito diferente al que tú tienes, para que cada uno haga de ellos los relatos suyos. No sé si hay alguno de estos dardos de emociones, de sentimientos, por el que tengas un poco de predilección, alguno que sea tu favorito o que recomendarías especialmente. Pues cuando uno... cuando un cantante empieza un bolo, un concierto, siempre empieza con una canción que le gusta suficiente como para que pueda enganchar al público y él seguir adelante, ¿no? Eso pasa un poco con el primero, con 100%, ¿no? Con el primer relato. A mí me emociona suficientemente como para volver a releerlo cada vez, ¿no? Y hay una cosa curiosa, y es verdad que hay unos que te gustan más que otros, ¿no? Eso de que queremos a todos los hijos igual, no, a cada uno se le quiere de una manera, ¿no? Aunque a todos los quieres, obviamente, ¿no? Yo creo que sí, al 100% con el que empieza el libro es un relato muy mío, muy en el que yo sí quiero contar cosas, las cuento así, ¿no? Pero es verdad que luego, cuando va pasando el tiempo, porque... no quiero pronunciar la palabra escritor porque yo no soy escritor, quiero decir, soy una persona que escribe relatos. No sé si es lo mismo, pero no lo sé, yo no me siento, creo que el escritor es otra, eso quiere decir, están en otro mundo, es otra historia, ¿no? Está en una liga diferente, yo no juego en esa liga, obviamente, o ya quisiera yo, pero sí es verdad que hay una tendencia a que, y eso sí me ha pasado, a que nunca acabas del todo un relato, nunca está acabado del todo. Es como el pintor que le tienen que ya quitar el cuadro, ¿no? Porque si no es muy difícil, porque él siempre mejoraría, cambiaría color. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Yo es que los relatos prácticamente mi hija me los tenía que ir quitando de la mano, porque si no, bueno, y mándame más, y cuando se los manda, pero espera, no espero, mándamelo, porque si no es difícil. Con algunos no pasa eso, y con 100% no pasó eso, fue clavado desde el principio, clavado en el sentido, no es que sea maravilloso o no, sino que dije, esto es lo que quiero, ¿no? Y ahí acabó. El resto, muchos de los demás sí, los vas cambiando, mirando. Y obviamente el que acaba el libro, porque es un relato dirigido a ellas tres, a Cristina, a Maite y a Cecilia, escrito para ellas, escrito por ellas, y es con el que acabo el libro. Bueno, en esos dos estaría un poco, entre esos dos están los demás, pero sí, esos dos son dos relatos que me gustan mucho. Vamos a hablar de Cristina, que como bien has dicho es la ilustradora de este libro. ¿Cómo dirías que se conjuga en las páginas la literatura, esos relatos con las ilustraciones de Cristina, y de qué manera ella ha conseguido también plasmar lo que tú quieres contar? Es espectacular el trabajo que hace Cristina. Cristina es es arquitecto, pero además le gusta muchísimo la ilustración. Y tiene unas ilustraciones espectaculares. Yo animo a la gente, se llama La Cristi, se llama en Instagram, y yo animo a que la gente visite su página porque es un espectáculo como lo hace. Cristina es una personaje espectacular, a la que yo quiero mucho, igual que a Maite, porque llevan con mi hija juntas muchísimos años. Bueno, muchísimos, pueden ser 8 o 10, porque muchísimo con su edad es muy poco. Pero son dos seres espectaculares. Obviamente de mi hija no voy a hablar, porque ya se sabe. Cristina es una persona con una capacidad
muy grande de plasmar en el papel lo que quiere, y sobre todo con una excepcional forma de plasmarlo, ¿no? A mi modo de ver, y además con una sensibilidad increíble, y a eso le unes además un sentido del humor maravilloso. Entonces todo eso hace que desde el principio, cuando se leyó los relatos, supiera muy claramente lo que quería, ¿no? Y luego a eso hay que unirle una cosa que es muy divertida, que es el que ambas, las tres, Cristina es gallega, Maite es cántabra y Cecilia es de aquí, pero bueno, ellos conforman una pandilla bastante peculiar, con todos los amigos de la universidad y del Colegio Mayor, del Chaminade, donde estuvieron, donde estudiaron, que muy posiblemente hagamos allí, o estamos pensando hacer allí la presentación en el Chaminade. Tienen una particularidad, y es que todos, en ese caso mi equipo, esas tres, se enamoraron de Madrid desde el principio, ¿no? Madrid es muy difícil que no te enamores de ella, pero es posible, ¿no? O que no te guste tanto como al resto, ¿no? Pero ellas tres se enamoraron de Madrid desde el principio, y yo, es mi pueblo, y obviamente no hay nada que me guste más o sea, en una ciudad no he encontrado ningún lugar mejor para vivir que Madrid ahora mismo, por supuesto, Manzanares, todos los respetos, porque he estado aquí y me han tratado maravillosamente. Pero como sitio es especial, sobre todo ahora en otoño, por ejemplo, tiene una luz maravillosa. Y esa unión entre lo que a mí me gusta de la ciudad y a ellas también, y sobre todo a Cecilia, que se ha enamorado de la ciudad, y ellas tres, hace que hay muchas miradas, muchos toques en las ilustraciones del libro que tienen mucho que ver con Madrid, con la luz de Madrid, con la forma de hacer de Madrid, ¿no? Entonces, ella es un ser especial, ya digo, esto como cuando un tío habla de su sobrina, ¿no? Pues es que yo no puedo decir cosas porque es espectacular, y lo ha entendido perfectamente. Es una de las cosas que a un escritor a veces, a una persona que escribe relatos le puede dar miedo, ¿no? Que no entiendas lo que te estoy intentando decir. Y claro, si eres ilustrador y no entiendes lo que te estoy intentando decir, ahí hay un problema, ¿no? Sin embargo, lo he entendido perfectamente desde el principio, es decir, el concepto ha sido espectacular. Bueno, podríamos decir que ya este libro no se podría leer sin esas ilustraciones, ¿no? que le acompañan. Vamos, en absoluto, no tiene nada que ver. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo que yo recomiendo a la gente que lo lea, lo vea y lo acaricie y lo vuelva a releer y a leer, y que le busque, que además también es importante, ¿no? Que busque la relación entre la ilustración y el texto, y por qué es así, por qué no. Bueno, pues es un trabajo agradable, simpático y sobre todo con muchísimo cariño. Eso también se nota en el texto y en las ilustraciones sobre todo. Y obviamente mi agradecimiento a Cristina y a Maite y a mi hija es brutal, porque sin ellas no habría nada, lógicamente, en el libro. Bueno, pues desde aquí también felicitamos a ese equipo que ha hecho posible el libro. Ya nos lo medio adelantabas, que hay prevista una presentación en Madrid, en el Colegio Mayor Chaminade. Sí. No sé si tienes también pensado presentarlo aquí. Sin duda, sí. Sin duda, estoy en ello. Lo que pasa es que es complicado encontrar, si ya es complicado encontrar fechas para mí, que creo que yo soy un desastre para eso, y creo que estoy aquí hoy, creo que de puta chiripa, porque en los últimos 5 días no hemos tenido tiempo, yo en concreto he tenido que cambiarla. Imagínate 4 personas, o sea, es muy difícil, muy complicado. Pero sí, claro que queremos hacerlo aquí, por supuesto, y obviamente lo haremos obviamente con el ayuntamiento, pero con Lazarillo, obviamente lo haremos, y si fuera posible con la biblioteca, pero bueno, estamos en ello, estamos preparándolo, pero sí, vendremos con seguridad. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esas futuras presentaciones y por supuesto lo contaremos y asistiremos para conocer también de la mano de Cecilio Amores este libro que también nos está abriendo sus páginas ahora. Hay que decir que es la primera entrevista que te hacen sobre tu libro, Cecilio. Podemos decir la primicia. Sí. Bueno, ya estamos llegando al final, pero queremos animar a nuestro público que también se pase a leer este libro. ¿Dónde podemos
podemos encontrarlo y qué motivos les darías a los lectores para que, bueno, pues para que se sumerjan en estas páginas? A mí me parece que es un libro divertido, que es un libro con el que se puede pasar un muy buen rato. Es un libro atrevido en algunas partes y sobre todo es un libro que muestra muy a las claras qué soy yo y qué es el equipo que me ha ayudado a hacerlo, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. A todo aquel al que le guste la literatura le va a gustar, creo. Reivindica la poesía por encima de todo, creo que la hemos perdido en el último fin de siglo y principio de este, y reivindica la poesía por encima, absolutamente por encima de todo, y la poesía no es algo tostón, pesado y desagradable y que hay que estudiar o leer, sino la poesía es una forma de vivir, es son vivencias que cada uno tiene y las plasma de alguna manera, y yo creo que el reivindicar la poesía está muy bien. Y además creo que se podría comprar porque es un regalo barato para Reyes, está estupendo, estamos cercanos, pero a la vez muy, muy agradable de comprar. Ha sido una autoedición que hemos hecho en Amazon, no hemos contado con ninguna editorial en principio, hemos autoeditado, que es una estructura que, bueno, pues últimamente está muy en boga en Europa y que, aunque puede parecer un poco raro, la verdad es que hay mucha gente que lo hace. Obviamente, la necesidad de las editoriales, en absoluto esto significa que sea un trabajo en contra y que no quiera apoyar, todo lo contrario, y en trabajos posteriores, por supuesto, estudiamos diferentes posibilidades de verlo, ¿no? Pero nos apetecía la autoedición, nos daba unas posibilidades que a veces las editoriales están cerradas o no es tan fácil, y bueno, ahí estamos. Es un libro que creo que sobre todo te deja un poco como las películas, como ciertas películas, ¿no?, que te deja con una sonrisa cuando acabas y con un buen sabor de boca. Pues con esa sonrisa que invitamos que experimente todo el mundo después de leer Me he dejado la libreta en un banco del parque, de Cecilio Amores, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Enhorabuena por este primer libro y esperamos que no sea el último, que haya muchos más, y felicitar también, por supuesto, a ese equipazo que te ha ayudado y que ha hecho posible su publicación, y, como decimos, pendientes de la presentación que se pueda celebrar aquí en nuestra localidad. Muchísimas gracias a vosotros. Pues muchas gracias, Cecilio, y ustedes no se muevan porque nosotros seguimos en nuestro programa ahora. Pues después de nuestra entrevista comenzamos con nuestro espacio de servicios municipales. El pasado viernes nuestro compañero José Carlos Naranjo estuvo acompañando a la policía local para conocer cómo se desarrolla una jornada habitual, comenzando desde los centros educativos con el control en las entradas y salidas, pasando por el mercadillo, que, como saben, se celebra los viernes, así como otros controles rutinarios. Esto es lo que hemos aprendido de mano de José Carlos Naranjo y la policía local. Amanece en Manzanares y mientras algunos estamos iniciando nuestra actividad, hay otros que llevan un buen rato velando por nuestra seguridad. Hablamos de los agentes de policía local, con los que vamos a pasar un rato esta mañana. Street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go.
encontramos en la jefatura de policía local con los dos agentes que nos van a acompañar en esta mañana para dar a conocer su labor. Son José Carlos, muy buenas. Buenos días. Y Juan, muy buenas, Juan. Hola, buenos días. Como decimos, venimos del Colegio de la Milagrosa de controlar el tráfico. Me imagino que será una de las primeras tareas que tenéis en este turno de mañana de la policía. El turno de mañana comienza a las 7 de la mañana. Una de nuestras principales funciones es el control y regulación del tráfico. Hemos estado a primera hora en los institutos, como todos los días hacemos de lunes a viernes. Esa es una de vuestras funciones, pero me imagino que habrá muchas tareas, ¿no?, para esta mañana de viernes, que además tenemos mercadillo. Sí, por supuesto. Nosotros, pues bueno, por las mañanas dedicamos mucho de la mañana al tráfico y hoy en especial, que es viernes, pues una de nuestras tareas es el control y regulación de mercadillo. Pues vamos a patrullar la ciudad de Manzanares con ellos. Vamos a montar también el coche de policía, nos lo van a enseñar por dentro, que yo creo que va a ser uno de los atractivos de este reportaje. Así que cuando queráis nos vamos. Pues vamos a comenzar ahora, después de haber hecho el receso, otra vez el servicio. Pues vamos para allá. Vamos en el coche de policía, en el asiento de atrás, pero no vamos detenidos, ¿no, José Carlos? De momento. No, vamos en un coche que no va equipado con el kit de detenidos al venir con nosotros a hacer el reportaje y vamos a realizar un pequeño control del mercadillo y vigilancia para prevenir hurtos y infracciones a la ordenanza. Ahí vuestra labor me imagino que será más de disuasoria, ¿no? De daros a ver. Preventiva. Es una labor preventiva. Si están los servicios municipales de la OMIC, colaboraremos con ellos por si es necesario, ya que han ido a hacer un control de otro tipo de medidas. ¿Y por allí más o menos cuánto tiempo pasáis de la mañana? ¿Tenéis un horario establecido? Sí, tenemos una instrucción de servicio en la que se marca más o menos el servicio, salvo que haya algún requerimiento tendremos que atender. Entonces la instrucción se nos marca las cosas que de lunes a viernes normalmente se hacen. Y en cuanto a lo que es el mercadillo, no sé si muchas veces tenéis mucho lío o es más bien tranquilo. Suele ser tranquilo. Puede haber algún hurto, pero no hay mucho más. Pues enseguida llegamos, vamos de camino. Bueno, pues José Carlos, hemos dado una vuelta por el mercadillo, hemos comprobado que más o menos todo está bien, pero bueno, llama la atención este puesto que no es habitual, ¿no? Observamos el puesto este de flores, como es tiempo de los santos, y no es habitual, entonces vamos a proceder a solicitarle la autorización para montar este puesto, porque desconocemos que la tenga. Vale, pues vamos a verlo. ¿Tienen autorización para montar este puesto? Sí. ¿Me la puede enseñar? La tengo aquí no tiene, vale. Vamos a solicitar los servicios de consumo, que son los que llevan el listado, ¿vale? Sí, pero es un momento. El puesto este está sin autorización para el ejercer esta actividad, los conocemos, no sabemos si tiene autorización. A ver, esta persona está realizando la venta en el puesto número 40 y tiene otras mercancías. Lo que pasa que en época de semana de fiestas trae flores, pero esta persona está autorizada. Está autorizada. Además lo podéis comprobar en la fotografía y esta persona está autorizada. Es de los habituales, entonces. Sí, es de los Pues habituales. Venga, muchas gracias. Nada, hombre, pues Que tenga buen día. Gracias, Gracias, José. Ya hemos visto que está todo correcto, ¿no? Sí, hemos dado una vuelta por el mercadillo, hemos
controlado los puestos y son los habituales, entonces vamos a continuar con el servicio. Pues venga, vamos a la siguiente faena. Vamos a ello. Cuéntanos, ¿qué acaba de pasar ahora mismo? Pues íbamos realizando patrulla, hemos observado este vehículo que está infringiendo la ordenanza municipal de tráfico al estar estacionado en una zona de carga y descarga del establecimiento este. Se ha procedido a la denuncia. Pues estamos en el ayuntamiento porque también la policía hace trámites en el ayuntamiento, al lado de nuestra redacción, y vamos a aprovechar este parón porque quiero que me expliquéis un poquito el uniforme que lleváis, que la gente conozca cómo vais uniformados. La dotación que llevamos personal de nuestra sería el chaleco antibalas, la defensa extensible, las comunicaciones, el arma reglamentaria que es 9 milímetros y los grilletes. Luego llevamos otro material que está permitido pero que es personal, que son bote pimienta y en eso consiste fundamentalmente. Cualquier cosa, al final sois los que estáis velando por nuestra seguridad, también por la vuestra. Claro, la tenemos que llevar encima porque en un momento que te pille fuera del vehículo y tal, lo tienes para llevarla. Bueno, pues este es el uniforme, si lo veis por la calle ya sabéis más o menos lo que llevan, lo que hace falta es que no haya que usarlo, eso siempre, ¿no? Eso es lo primordial. Pues José Carlos, Juan, os vamos a molestar un ratito más, creo que tenéis ahora un control, o nos vamos a ir con vosotros y ya despedimos el reportaje allí. Vamos a hacer un control preventivo de documentación de los vehículos, a ver en qué condiciones circulan. Pues nos volvemos a subir al coche y seguimos con el reportaje. Vamos a ver. Bueno, pues José Carlos, era un control en principio de documentación, pero al final se ve otras cosas. Al final hemos detectado un conductor que circulaba sin el correspondiente cinturón de seguridad, entonces se ha procedido a la denuncia por ese motivo. Aprovechamos un poquito para concienciar, el cinturón siempre puesto. Es una cosa necesaria para prevenir los accidentes y más los sistemas de retención para menores. Es una cosa que los padres tenemos que concienciarnos porque un menor en una población a una velocidad de 30 por hora sale disparado contra la luna y provoca la muerte o unas lesiones importantes. Pues ya lo saben, lo repite mucho la policía local, las campañas de tráfico, cinturón salva vidas. Y no os molestamos más, que sabéis que tenéis una mañana muy ajetreada. Muchísimas gracias José Carlos, muchísimas gracias Juan, y que sigáis velando por nuestra seguridad. Espero que eso os haya complacido acompañarnos en nuestra labor diaria. Pues hemos descubierto un poquito más hoy el trabajo de la Policía Local de Manzanares.
Pues como siempre, muchísimas gracias, compañero. Y ahora pasamos a otra parte de nuestro programa. Como les avanzábamos al inicio, les traemos un vídeo que nos llega desde el Colegio Divina Pastora. Un vídeo que han presentado para el concurso organizado por Repsol, Colegio Eficiente, en el que lo que se pretende es fomentar y concienciar sobre la sostenibilidad en el entorno educativo. Les animamos a que lo vean y que se acerquen a la página web, de la que les hemos informado también en nuestros servicios informativos, y en la página web de Manzanares 10 Televisión pueden encontrar el enlace para votar, porque tienen hasta el domingo. Así que, por supuesto, les animamos a que voten al Colegio Divina Pastora. Este es el vídeo que han presentado. El Colegio Divina Pastora de Manzanares es un centro comprometido con el planeta. Y cada día la ecopatrulla supervisa que cada una de nuestras acciones ayuden al planeta. Por ello vamos andando al colegio para reducir el gasto de combustible. Apagamos la luz siempre que no es necesario. Al igual hacemos con la calefacción. E intentamos cada día con pequeñas acciones reducir el gasto de papel. Reutilizando los pañuelos, Fotocopiando siempre por las dos caras. dejando en nuestra bandeja eco el papel que podemos utilizar en otras ocasiones. Y cuando no es posible reducir, reciclamos. Además, fomentamos la reducción de residuos en el desayuno con tupper y botella reutilizables. Y si no, reciclamos. Además, la materia orgánica la utilizamos para realizar compost para nuestro huerto. Y así, con estos pequeños gestos diarios, ayudamos a conseguir ¡un planeta mejor! Hoy en el reportaje de la semana les vamos a hablar de una iniciativa que ha partido de la Asociación Cultural El Zaque. Nos encontramos en el patio de la Universidad Popular y tenemos con nosotros a Francisco Contreras y Teodoro Sánchez Migallón, que es el presidente de la Asociación Cultural El Zaque, para que nos hablen de esta actividad que han puesto en marcha, que se llama Libros Libres. Francisco, bueno, cuéntanos cómo surge esta iniciativa de Libros Libres. Bueno, la iniciativa, te puedes imaginar que es pura y simplemente porque dentro de la asociación, especialmente en principio, digamos de su junta directiva, aunque ya hablaremos de que queremos que se expanda lo más posible, pues tenemos una serie de libros que ya han pasado, o bien porque han sido heredados de nuestros antepasados, o bien porque han sido ya leídos, o en fin, por cualquier circunstancia de esa en donde se nos iban acumulando. Y entonces lo que pensamos era que poder ofertarlos digamos, a un público en general, que seguro que hay alguien que les puede interesar alguno de estos libros, y hacer, digamos, un puesto de intercambio. De lo que se trata es justamente de poner a disposición de gente, sin coste por supuesto, pues una serie de libros que porque son raros, porque ya han sido utilizados, porque ya son de segunda mano, pues digamos que puedan disponer un público más diferente de ellos. Bueno, la idea se trata de que puedan venir aquí, llevárselos, devolverlos o no, y bueno, pues que también puedan traer esos libros que a lo mejor ya pues no tenemos hueco en nuestras librerías, ¿no?, para colocar. Efectivamente, no se trata tanto de que sean libros, digamos, de estudio, de bachillerato, tal, sino que sean los libros que hemos utilizado en nuestras vidas. Tanto puede ser un libro relativamente moderno, aunque ahora, si queréis, podemos entrar en un poco de detalle, como como he dicho antes, incluso por libros raros, libros curiosos, libros que se quedan en las estanterías demasiado tiempo y que no se vuelven a mirar. Entonces, ese valor que puede tener de que caiga en otras manos, y como acabas también de decir, es posible, y de hecho ese es el lema que hemos puesto: coge un libro y lee si te apetece, devuélvele después, es decir, también se puede, digamos, prestar, llevártelo, leerlo con tranquilidad y volverlo a traer, y si no, trae alguno si puedes. Ese es el lema. Bueno, ahora hablaremos de los libros que encontramos de momento en esta mesa, porque, como decimos, es una iniciativa dinámica que lo que pretende es que, bueno, pues que esté siempre en movimiento esta literatura que encontramos aquí. Teodoro, como representante también de la Asociación Cultural El Zaque, ese es uno de vuestros objetivos, ¿no?, como grupo, fomentar la cultura en todos sus aspectos, y importante también la lectura, ¿no?, y facilitarla a toda la población.
Sí, yo creo que hay que competir contra lo virtual, contra las pantallas, contra lo digital, con el papel. El papel no se puede olvidar, el papel nos ha acompañado el blanco sobre negro, el negro sobre blanco durante mucho tiempo y creo que seguirá existiendo, ¿no? Desde la invención de la imprenta, nosotros que somos amantes de los libros y queremos que eso perpetúe, que la cultura que nosotros hemos obtenido a través de ellos pues se divulgue y sea más universal. Entonces, esta es una forma altruista de intentar divulgar nuestras pequeñas colecciones de libros que se van quedando en las estanterías un poco anquilosadas, pues que vuelvan a tener una revitalización, que se reutilicen y la gente pues joven y cualquiera pues pueda adquirir y pueda de una forma sencilla pues volver a la cultura del papel, que hay muchas cosas que no están en internet, que todavía hay que rebuscarlas en los papeles, ¿eh? Bueno, una literatura accesible, podríamos decir, y muy variada, como ya nos decía Francisco. No sé qué nos podéis contar, algún ejemplo de libros que encontramos aquí, porque vemos que aparte de ser muy variado la temática, también hay curiosidades, claro, ¿no? Claro. Justamente lo que yo proponía era que no está de más traer ese libro de segunda mano que se acaba de comprar y ha sido un éxito editorial en el último año, como algunas antiguallas que ahora os puedo comentar. Por ejemplo, una de las cosas que hay, que para mí, como manchego y como lector, es de las cosas más interesantes que veo, es, por ejemplo, los números 1 y 3 de la Biblioteca de Autores Manchegos. Esto es una rareza y además son una selección de cuentos de autores manchegos. Si no me equivoco, debe ser del principio de los años 80 o de los 70. Es una curiosidad, hay 2 ejemplares de ellos. Hay de un autor cómico de los años 20, un par de novelas también, además son novelas digamos breves, con lo cual hay facilidad para poder leerlas, son libros de viajes, hay un par de libros firmados, en un caso por el autor, dedicado por el autor a una persona de Manzanares. En fin, hay una serie de curiosidades y sobre todo son variados, hay pequeñas novelas de esa edición que se hizo poco más o menos para leerlo en el metro mientras iba al trabajo, con lo cual son novelas muy fáciles de leer. Y alguna otra, en fin, variedad. Nosotros somos conscientes de que cada lector tiene sus prioridades, su curiosidad, un mundo que es el que le interesa a él, y yo estoy seguro de que hay cosas aquí que se podrán, que pueden servirle a cada persona. Bueno, nos queda animar, por supuesto, a la ciudadanía que colabore con esta iniciativa, que se animen a acercarse a la Universidad Popular y, bueno, pues que entre todos consigamos, bueno, pues como decía Teodoro antes, ¿no?, fomentar la cultura y recordar que el papel, bueno, pues tiene que seguir presente en nuestras vidas, ¿no? Sí, qué mejor sitio para iniciar estas actividades de liberalizar la cultura escrita en nuestros despachos que la Casa de la Cultura, un edificio público que ahora mismo lo estamos disfrutando y que aquí iniciamos este ejemplo, que queremos incluso que se repita en otros espacios del pueblo, a ver cómo funciona. Estamos esperando también pues cómo las personas pueden hacer funcionar esto. Pues depende de eso, pues nos animaremos a hacer más puntos de libros libres. Bueno, la Universidad Popular es ese primer punto, como decís, a la espera de que pueda tener una buena acogida y realizarse en otros lugares. ¿De qué manera también ha acogido la Universidad Popular de Manzanares esta actividad, prestando también su espacio? Pues inequívocamente. Se lo comentamos en una reunión hará, yo creo que 3 o 4 meses o así, y prácticamente no habíamos terminado de explicar el proyecto cuando ya estaba aceptado, por supuesto, por Felipe, lo vio clarísimo, y la concejala, que también, lógicamente, dio, digamos, su visto bueno o le pareció extraordinaria la propuesta, sí.
Pues una propuesta innovadora, interesante, de fomento de la lectura, de la cultura y que, como decíamos, parte de la Asociación Cultural El Zaque. En estos momentos, aquí en el patio de la Universidad Popular, es donde pueden encontrar estos libros libres y les animamos a que se acerquen por aquí, a que disfruten de esta lectura y, por supuesto, pues que intercambien también y puedan dejar para el resto de los vecinos alguna de estas lecturas interesantes. Muchísimas gracias, Francisco y Teodoro, por acompañarnos, por contarnos esta propuesta y sobre todo desearos toda la suerte para que pues esto se pueda hacer extensivo a otros puntos de nuestra localidad. Perfectamente, muchísimas gracias. Y con esta iniciativa de la Asociación Cultural El Zaque llegamos al final de nuestro quinto Ágora de esta segunda temporada y no sin antes ofrecerles una despedida especial. En esta ocasión una despedida teatral que nos trae Lazarillo Paco Fernández con su obra Edén, protagonizada por Carlos Quinn y Rebeca Cuenca, que se estrenaba aquí en nuestra localidad el pasado 19 de septiembre en la Casa de Cultura y que ahora lanzan este tráiler para llegar a diferentes puntos y esperemos que a muchos escenarios de nuestro país. Les dejamos con este tráiler que hoy mismo, hoy jueves, se ha estrenado y que pueden disfrutar en redes sociales de Lazarillo. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Ahora les esperamos el próximo jueves a la misma hora de siempre, a las 8:30 de la tarde. Hasta entonces, que sean muy felices. El psiquiatra dice que mi patrón de tristeza es atípico. Tu tristeza no tiene nada de atípica. Fue culpa mía. Podía haberle impedido. No sabías que últimamente se despertaba. Yo sabía que algunas veces se despertaba. Se levantaba de la cama y andaba por ahí.